Me llamo Ana Morales, tengo 33 años, y trabajo como abogada especializada en derecho inmobiliario. La ironía de mi situación actual no se me escapa. Mientras mi hermana mayor Melissa me consideraba demasiado pobre e incompetente para interferir en sus planes, yo había pasado los últimos 10 años construyendo una práctica legal próspera que se especializaba exactamente en el tipo de fraude que estaba presenciando en este momento. La oficina del notario olía a papel viejo y ambición nueva. Melissa estaba sentada al otro lado de la mesa de caoba, vestida con un traje de diseñador que reconocí como Armani. Probablemente costaba más que mi renta mensual, aunque por razones completamente diferentes a las que ella imaginaba. El comprador, un desarrollador inmobiliario llamado Ramírez, hojeaba los documentos con la satisfacción de alguien que sabía que estaba obteniendo una ganga excepcional. Por favor, revise aquí, le decía el notario Herrera a Melissa, señalando una línea en los documentos de venta. Como única heredera sobreviviente, usted tiene la autoridad legal completa para esta transacción. Única heredera sobreviviente. Las palabras flotaron en el aire como humo venenoso. Miré a mi hermana mayor mientras firmaba con una flourish dramática, su sonrisa irradiando la satisfacción de alguien que finalmente había conseguido exactamente lo que quería. ¿Está segura de que no hay otros herederos que necesiten ser notificados?, preguntó Ramírez, su tono sugiriendo que era más una formalidad legal que una preocupación genuina. Absolutamente, Melissa respondió sin siquiera mirarme. Mi hermana menor aquí presente no tiene ningún interés legal en la propiedad. Además, añadió con una sonrisa que no llegó a sus ojos, está muy pobre para impugnar esto de todas formas. Pobre. Me incliné hacia atrás en mi silla de cuero, observando cómo Melissa continuaba con su performance. Si supiera que mi bufete había facturado 3.2 millones de pesos el año pasado, o que mi cuenta de ahorros tenía más dinero del que ella había visto en su vida, tal vez habría sido más cautelosa con sus palabras. Pero Melissa siempre había operado bajo la suposición de que porque eligió casarse con un ejecutivo de seguros mientras yo elegí construir mi carrera desde cero, automáticamente esto la convertía en la hermana exitosa. La hermana que merecía heredar la casa de 4 habitaciones de nuestra abuela en la exclusiva colonia del Valle. Ana, Ramírez se dirigió a mí por primera vez desde que había comenzado la reunión. ¿Está usted de acuerdo con los términos de esta venta? No tengo objeciones, respondí tranquilamente. Era técnicamente cierto, no tenía objeciones a que Melissa se enterrara más profundamente en un fraude que terminaría arruinando su vida. Perfecto, el notario Herrera comenzó a organizar los documentos finales. Entonces, por la cantidad de 4.2 millones de pesos, la propiedad ubicada en Avenida Insurgentes 847 es oficialmente transferida al señor Ramírez. 4.2 millones de pesos. Una cantidad considerable, pero significativamente menos que el valor real de mercado de la propiedad, que rondaba los 6.8 millones. Melissa había aceptado la primera oferta que recibió, demasiado ansiosa por conseguir el dinero para molestarse en obtener una evaluación profesional. ¿Cuándo se realizará la transferencia de fondos?, preguntó Melissa, sus dedos tamborileando impacientemente en la mesa. Los fondos serán depositados en su cuenta dentro de 48 horas, Ramírez respondió. Una vez que todos los documentos sean registrados apropiadamente en el registro público de la propiedad. Ahí estaba la trampa. El registro público de la propiedad. El lugar donde se guardan todas las escrituras oficiales, todas las transferencias legales, y todos los documentos que Melissa aparentemente había decidido no revisar antes de comenzar esta aventura fraudulenta. Ana, Melissa se giró hacia mí cuando comenzamos a recoger nuestras cosas. Espero que no haya resentimientos por esto. Sabes que la abuela siempre me consideró más responsable. Más responsable. Durante los últimos 5 años de la vida de nuestra abuela, había sido yo quien la visitaba semanalmente, quien la llevaba a sus citas médicas, quien se aseguró de que tuviera todo lo que necesitaba mientras Melissa aparecía solo en Navidad y cumpleaños con regalos caros y excusas sobre lo ocupada que estaba con su vida social importante. Por supuesto, respondí. La abuela sabía exactamente lo que estaba haciendo. Me alegra que lo entiendas, Melissa sonrió, claramente aliviada de que no hubiera habido drama. Usaré el dinero sabiamente, te lo aseguro. Sabiamente. Como los 200,000 pesos que había gastado el mes pasado en un viaje a Europa,
o los 150.000 que había perdido en su más reciente oportunidad de inversión en un esquema de criptomonedas que cualquier abogado habría identificado como fraude en 5 minutos. Salimos de la oficina del notario juntas, Melissa prácticamente flotando de satisfacción. Ana, me dijo mientras esperábamos el valet parking, deberías venir a cenar este fin de semana. Te contaré sobre mis planes para el dinero. Me encantaría, mentí suavemente. Excelente. Oye, ¿sigues viviendo en ese pequeño departamento en la Roma Norte? Tal vez con mi ayuda podrías encontrar algo mejor. Su ayuda. Como si los 4.2 millones de pesos que acababa de obtener fraudulentamente de alguna manera la calificaran para darme consejos financieros. Es una oferta muy generosa, respondí. Es lo menos que puedo hacer. Melissa puso su mano en mi hombro con condescendencia ensayada. Familia es familia, después de todo. Esa noche, en mi oficina, que casualmente estaba ubicada en uno de los edificios más caros de Polanco, abrí la caja fuerte personal donde guardaba mis documentos más importantes. Al fondo, en una carpeta manila marcada Abuela Carmen, Asuntos Legales, estaba el documento que había estado esperando usar durante 5 años. Era una escritura de transferencia de propiedad, fechada exactamente 5 años y 3 meses antes, firmada por mi abuela Carmen Morales en presencia de 2 testigos y debidamente registrada en el registro público de la propiedad. El documento transfería legal y completamente la propiedad de Avenida Insurgentes 847 a Ana Morales, a mí. Mi abuela había sido una mujer práctica. Durante sus últimos años, había observado cuidadosamente cómo sus 2 nietas manejaban sus responsabilidades y sus vidas. Había visto cómo Melissa gastaba dinero que no tenía en cosas que no necesitaba, mientras yo trabajaba 12 horas al día construyendo mi carrera legal. Había notado quién aparecía cuando las cosas se ponían difíciles, y quién solo aparecía cuando era conveniente. Así que había tomado una decisión, y había usado mis servicios legales para ejecutarla apropiadamente. Ana me había dicho esa tarde hace 5 años mientras firmaba los documentos en mi oficina, quiero que tengas la casa. Melissa puede cuidarse sola, tiene un esposo con buen trabajo. Pero tú has trabajado tan duro, y has sido tan buena conmigo. Abuela, no necesitas hacer esto. Sí necesito, había insistido. Pero quiero que me prometas algo. ¿Qué? No le digas a Melissa. Déjala pensar que la casa será suya algún día. Quiero ver qué tipo de persona realmente es cuando cree que tiene poder sobre algo. Había sido una solicitud extraña, pero había accedido. Y ahora, 5 años después, sabía exactamente qué tipo de persona era mi hermana. El miércoles por la mañana, 2 días después de la venta, recibí una llamada de Ramírez. Licenciada Morales, su voz sonaba tensa. Necesito hablar con usted urgentemente sobre la propiedad de Insurgentes. ¿Qué sucede? Hay un problema con los documentos de propiedad. Cuando intentamos registrar la transferencia, el registro público nos informó que hay una discrepancia en los registros de titularidad. ¿Qué tipo de discrepancia? Aparentemente, la propiedad no estaba a nombre de Melissa Morales al momento de la venta. Está registrada a nombre de, bueno, a su nombre. Ya veo. ¿Sabía usted sobre esto? Señor Ramírez, soy abogada especializada en derecho inmobiliario. Por supuesto que sabía sobre esto. El silencio del otro lado de la línea fue largo y pesado. ¿Entonces la venta fue? Completamente fraudulenta, confirmé. Mi hermana vendió una propiedad que no poseía legalmente. ¿Qué significa esto para mi compra? Significa que usted fue víctima de un fraude inmobiliario. Su contrato con Melissa es nulo e inválido. Ella no tenía autoridad legal para vender la propiedad. ¿Y mi dinero? Eso es algo que tendrá que discutir con Melissa. Y posiblemente con las autoridades competentes. Colgué el teléfono y esperé. No tuve que esperar mucho. Melissa me llamó 3 horas después, su voz histérica con pánico. Ana, algo terrible ha pasado. El comprador dice que hay problemas con la escritura de la casa. Dice que tú eres la dueña. De verdad, respondí con la máxima neutralidad posible. Qué extraño. Es un error. Tiene que ser un error en el registro. ¿Revisaste la escritura antes de vender la casa? No necesitaba revisarla. Sabía que era mía. ¿Cómo sabías que era tuya?
Porque soy la hermana mayor. Porque la abuela siempre dijo que sería mía. Melissa, ¿alguna vez viste un testamento oficial? ¿Documentos legales? Cualquier cosa que confirmara legalmente tu propiedad. Yo, no necesitaba verlos. Era obvio. No era obvio, Melissa. Era una suposición. Y las suposiciones no tienen validez legal. ¿Estás diciendo que tú eres la dueña de la casa? Estoy diciendo que necesitas revisar los registros oficiales de propiedad. Ana, tienes que ayudarme. El comprador quiere que le devuelva el dinero. Dice que va a demandarme por fraude. ¿Ya gastaste el dinero? Hice el pago inicial de un departamento en Interlomas. Compré un auto nuevo. Ana, por favor. Melissa, ¿recuerdas lo que dijiste en la oficina del notario? Sobre que yo estaba muy pobre para impugnar cualquier cosa. Ana, lo siento, no debía haber dicho eso. No, tenías razón. Estaba muy pobre, pobre en confianza hacia mi propia hermana. Pobre en expectativas sobre tu carácter. Pero resulta que era rica en algo mucho más importante, documentación legal apropiada. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que la abuela me transfirió la casa hace 5 años. Está todo debidamente registrado y documentado. Tu venta fue un fraude desde el primer momento. El silencio que siguió fue el sonido de la realización golpeando a Melissa como un tren de carga. ¿Sabías?, susurró finalmente. Sabías todo el tiempo y me dejaste firmar esos documentos. Sabía. ¿Por qué no me detuviste? Porque la abuela me pidió que no lo hiciera. Quería ver qué tipo de persona eras realmente cuando creías que tenías poder sobre algo que querías. Ana, por favor, tienes que ayudarme. Soy tu hermana. Eres mi hermana que acaba de cometer fraude inmobiliario. Eres mi hermana que me llamó pobre y sin poder para defender mis propios intereses. Eres mi hermana que asumió que porque vives en una casa más grande y usas ropa más cara, automáticamente mereces más. ¿Qué va a pasar ahora? Ahora vas a tener que devolver 4.2 millones de pesos que aparentemente ya gastaste. Vas a tener que explicar a las autoridades por qué vendiste una propiedad que no poseías. Y vas a tener que vivir con las consecuencias de asumir que conocías la situación legal sin molestarte en verificar los hechos. Ana, por favor. Melissa, pasé 10 años de mi vida aprendiendo derecho inmobiliario. 5 años sabiendo exactamente lo que la abuela había hecho y por qué. Y 5 minutos en esa oficina del notario confirmando exactamente quién eres como persona. Colgué el teléfono. 6 meses después, Melissa enfrentaba cargos criminales por fraude inmobiliario. Había tenido que vender su casa en Interlomas para devolver el dinero a Ramírez, quien decidió no proceder con la compra una vez que se aclaró la situación legal. Su esposo había iniciado procedimientos de divorcio después de descubrir que había puesto su patrimonio familiar en riesgo sin consultarlo. En cuanto a mí, convertí la casa de la abuela en mi nueva oficina legal principal, especializándome en proteger a familias de exactamente el tipo de fraude que Melissa había intentado cometer. La ironía no se me escapaba. Había usado la experiencia de ser víctima potencial de fraude familiar para convertirme en una de las abogadas más respetadas de la ciudad en prevenir fraudes similares. Cada mañana, cuando llegaba a trabajar en la casa que mi abuela había tenido la sabiduría de proteger legalmente, pensaba en su última conversación conmigo. Ana me había dicho pocas semanas antes de morir, la gente te muestra quién es realmente cuando cree que tiene poder sobre ti. Melissa te va a mostrar exactamente quién es algún día. Y cuando lo haga, quiero que recuerdes que el verdadero poder no viene de tener cosas, viene de entender cómo funcionan realmente las cosas. Mi abuela tenía razón. Melissa me había mostrado exactamente quién era, alguien que confundía apariencia con realidad, suposición con conocimiento, y entitlement con derecho legal. Y yo le había mostrado la diferencia entre parecer exitosa y realmente serlo. Porque al final, la única cosa que Melissa había estado correcta era que una de nosotras estaba muy pobre, pobre en carácter, pobre en integridad, y pobre en comprensión de las consecuencias reales de sus acciones. Y no era yo.